Empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Clave Morse. Estamos junto a Diego Uribe, día viernes 23 de junio ya. 23, qué rápido se me ha pasado el mes de junio. Diego, ¿cómo estás? Porque se pasa uno rápido, uno lento. Sí, uno rápido, como uno y uno. ¿Cómo estoy? Semana complicada. ¿Semana complicada? Sí, yo encuentro que fue una... No, yo encuentro que fue una semana... Una semana noticiosa, al menos. O sea, muy cargada, pero a mí yo creo que marca había como un estado de ánimo de grandes acuerdos, ¿cierto? Apareció toda esta colaboración público-privada muy fuerte y partimos con el ministro Marcel y un bombazo. Esa entrevista que dio el fin de semana pasado. Claro, que como que un poco la enterraron porque eran declaraciones muy fuertes. Había un cierto grado de inconstitucionalidad al declarar que la PGU no estaba financiada. Sí. De hecho, estaba mirando, no sé en qué medio salía hoy día, salía que hay una encuesta, me parece que era en el Mercurio, que habían estado haciendo una encuesta sobre prospección y perspectiva de las autoridades y que Marcel se había pegado un buen bajón por estas declaraciones del nuevo estallido social. Boric perdió todo lo que había ganado en la cuenta pública. Aquí, un 59% considera un chantaje la tesis de Marcel sobre un nuevo estallido si no se aprueba una reforma tributaria. Mira, entonces la semana parte con eso, se mete los resultados del CIMSE, que ustedes lo comentaron, me acuerdo con... Perdona, esto es una encuesta que se llama Black and White, que es dada a conocer por el Mercurio, y que pone el foco en las declaraciones del ministro Mario Marcel. Disculpa, es que quería decir bien, la fuente. Uh-huh. Pero como va haciendo como... ¿Te acordáis de esos libros que uno como conectaba los puntos y aparecía una imagen? Sí. Cuando uno va conectando los puntos, ¿cierto? Va conectando los puntos y aparece entonces, el ministro Marcel, yo creo que la discusión, o sea, fue súper... Yo creo que fue un masazo los resultados del CIMSE. Sí, total. Y revelan una serie de precariedades. No menores. Y estamos coronando la semana con Democracia Viva. Escándalo, Democracia de Vivos. Y cuando uno pone todo esto en el contexto de que el gran bastión del acuerdo público-privado en la reforma tributaria se pone cuesta arriba, porque la lectura sobre la Democracia Viva tiene muchas lecturas, evidentemente, pero una muy rápida, es decir, oye, ¿por qué vamos a pagar más impuestos? Esto lo hemos hablado acá, ¿cierto? De cómo yo me involucro como ciudadano o como una entidad económica, como una empresa, como una startup, quien sea. Es decir, cómo yo esto en la contingencia. Cómo yo me allano a la idea de la construcción país cuando a la vuelta de la esquina aquellos que, ¿cierto?, izaron banderas por la probidad se están llevando la plata para la casa. No, además sin tener ni estar constituido. Si no, claro, entonces yo creo que se pone... Entonces por eso te digo que el cierre de la semana para mí no es muy feliz. Yo diría que un cierre de semana en que en ese ánimo que había de construcción, de posibilidad de diálogo, decir, ya sabéis que más encontrémonos y pongámonos a trabajar juntos en pos del país. Yo creo que esta semana como que cae 3 escalones para abajo. Viene en el diario financiero, de hecho, ese es como ese juego de las escaleras, ¿te acordáis? Que de repente tiráis los dados y bajé. Claro, y creo retrocede 5 espacios. De hecho, el diario financiero hoy día trae una nota que parte con cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Una frase que por estos días genera eco al interior de los gremios que conforman la CPC a raíz del debate que existe en torno a la reforma tributaria. La misma lógica de lo que tú estabas resumiendo de esta semana. Se cierra entonces la posibilidad de apoyar cualquier alza tributaria o nuevos impuestos, y esto genera una ola de reacciones, incluso un poquito sorpresa del propio Mario Marcel, pero claro, esto parte caliente desde la entrevista que da el ministro de Hacienda durante el fin de semana pasado. Y yo todavía no logro como decodificar, hablando de Clave Morse, ¿qué pasó en Marcel
que es un tipo que yo creo que tiene habilidad política, que entiende, pero que en un minuto crítico como que es como el elefante que entró a la cristalería y lo rompió todo nomás. Sí. Y se le escapó, se le fue. Sí, es raro. Oye, aparece, Ricardo Mewes, que por allá por febrero tenía la posibilidad de aumentar el impuesto a la empresa y no avanzar en la discusión del tributo a la riqueza, qué sé yo. Ahí se trataba de generar una mirada consensuada, ¿no es cierto? Y después aparece entonces también la SOFOFA y la Sonami en esta conversación, y empiezan a ver como ciertas monedas de cambio, pero finalmente yo creo que no va a prosperar la idea de legislar sobre esta reforma. No, yo creo que ya no hay pacto fiscal. No, y mira, a la vista. Y lo interesante es la palabra pacto. Es que para que haya un pacto tiene que haber un mínimo de confianza por estar juntos en la cancha. Sí. Y yo creo que es un poquito lo que esta semana como que se desplomó, como que se dibujó la cancha. Así, ¿sabes que ni siquiera hay cancha para entrar? Claro. A acercar posiciones, dado, lo que hemos ido describiendo. Una lástima. Oye, estaba mirando el precio del dólar. Sí. Ha subido bastante el precio del dólar. 810, ¿no? 807 pesos a esta hora. Que habría con 810. 106,43. Y 877,96 sube bastante el precio del dólar, porque esta semana se había mantenido bajo los 800. Bajo los 800, exactamente. Así que, vamos a estar pendientes también de lo que ocurra con eso. Hay hartas noticias que vienen desde Estados Unidos, además del tema de la visa waiver, que es otro pequeño desastre. Pero mira, pero cuando tú... Que yo estaba mirando que le sacan nuevamente, pero esta idea de conectar los puntos. Sí. Si cuando a ti te quieren declinar la visa waiver, ¿ya? No es porque tres pelagatos se robaron unas cosas en Estados Unidos, es porque hay una degradación, y más allá como del senador vociferante, sino que hay una precarización, hay una degradación. O sea, hay muchos elementos cuando uno conecta el CIMSE con la visa waiver, ¿cierto? Con los temas de confianza. O sea, con además, yo estaba escuchando que tiene que ver con, ¿te acuerdas que tuvimos muchos impases y problemas al principio con Cancillería en este gobierno? Sí. Pero además en el gobierno anterior tampoco hubo embajador, había como ahí un problema de relaciones entre nuestro país y Estados Unidos que no se ha arreglado. Y ahora yo escuchaba a Carolina Toá ayer decir así como esto tiene que ser urgente, hay que tomar medidas, pero por otro lado uno escucha ciertas informaciones que se filtran de que no se ha hecho mucho para poder mantener una relación fluida y que permita tener este beneficio, porque al final es un beneficio para nosotros. O sea, es un gran beneficio. Sí. No solamente el beneficio funcional de lo que significa, un tránsito expedito y que en 15 minutos tú haces un trámite que te permite entrar a Estados Unidos y que tiene una vigencia larga. Sí, claro. O sea, yo me acuerdo que la saqué el año 2022 y la tengo vigente hasta el año 2024. Claro. Pero es el estatus político. Si somos el único país de Latinoamérica que tiene esta condición de una visa waiver. Lo que te hablaba de una reputación de cómo te ve, ¿cierto?, el entorno mundial. Estados Unidos es reflejo del entorno mundial. Además, Estados Unidos se basa en la transparencia de la información y acá es en la probidad, lo que se está discutiendo finalmente por parte de los políticos norteamericanos es que la información. Chile no ha entregado la información que corresponde porque no la puede entregar. Y no la puede entregar porque no la tiene. Porque no la tiene. No la tiene. Y hay un problema. Complejo eso. Así es. Oye, igual yo he escuchado opiniones divergentes, por decirlo de alguna manera, respecto a la situación de la visa waiver. De la WISA. Es viernes. Es viernes y me toca trabajar mucho este fin de semana porque el río Maipo está desbordado, el río Mapocho viene con una cantidad de agua increíble. Pero no puede ser este extremismo. Ya, dale, pero después entramos a ese tema, dale. Agua Andina está con alerta temprana preventiva, se ha evacuado ahí, cercanía a la ruta 68, se está pidiendo que se tomen otros. Yo hoy día pasé por el puente de la Rotonda Lo Curro. El típico, sí. Y se movía el puente, porque me tocó quedarme ahí en el puente, porque el puente se mueve habitualmente, pero el caudal del río Mapocho no se veía desde... Yo no lo había visto hace muchos años. Desde los 90. Y lo otro, el sonido. Que ojo con eso, porque eso tiene que ver con que la isoterma está muy baja y por lo tanto, o muy alta, no sé cuál es el tema, pero la isoterma está haciendo que llueva mucho. No está nevando. En la precordillera. Obvio, y por lo tanto, como no nieva, viene muy cargado. Sí, todo mucho rodado, mucho lodo, sí. De hecho, ya estaban, como es habitual, lamentablemente estaban evacuando personas ahí en el cajón del Maipo. La verdad es que está bien complicada la cosa. Oye, ¿algo más que comentar?
No, yo como te decía, a mí como que esta semana me dejó una sensación, no solamente de melancolía por la lluvia, que bien venía también sea, aunque estamos viendo esta alerta amarilla, pero me dejó como decir, oye, pucha, qué lata que... Trago amargo. Tenía esta sensación de que podíamos encauzarnos a mucho diálogo, mucho entendimiento en los distintos frentes que se estaban planteando, y que en una semana se cayó el castillo de naipes rapidito. Oye, vamos a estar hablando de una iniciativa nueva muy importante, pero antes solamente decirte que viene en varios medios escritos en el área económica, el fomento del ahorro entre los trabajadores, según una encuesta que hizo el Departamento de Estudio de la Cámara Nacional de Comercio, a petición de Cajas de Chile, un gremio que agrupa a todas las cajas de compensación del país, y fíjate que este sondeo, que fue aplicado más o menos a 250.000 trabajadores, constata que un 68,6% de los consultados les gustaría implementar dentro de las empresas mecanismos de ahorro. Primero, educación financiera, súper importante, y segundo, mecanismos de ahorro, algún instrumento, incluso descuentos por planilla que ayudaran al trabajador a poder generar ahorro sin percibirlo en el día a día, digamos, porque por eso uno no ahorra. Se pan para hoy, ahorrar. ¿Te acordás que te conté de ese experimento? Sí, muy interesante. De Behavioral Economics, de los niños. Que le dan esta galleta hoy y si te aguantas, te doy 2 en el futuro. Y como cualquier ser humano, los niños lo que hacían simplemente es comerse la galleta, morderse la uña y terminar comiéndose la galleta hoy. Y eso es lo que nos pasa a todos, y por eso es tan difícil. Y por eso los mecanismos de ahorro, que son, entre comillas, obligatorios, son tan efectivos. Oye, vamos a estar hablando del proyecto de Ley CERNAC contigo. Tenemos una minuta aquí para conocer más detalles de este proyecto, que me parece que es muy interesante y relevante cuando estamos hablando, y lo hemos conversado hasta el cansancio acá en el programa, Diego, el rol de la empresa, más allá de generar valor económico, empleabilidad, utilidades, sino que el rol de la empresa cuando tú necesitas cierto grado de transparencia, cuando necesitas que responda a todos sus stakeholders, no solamente a los consumidores. Y ahí este proyecto de Ley CERNAC contigo nos parece interesante abordar. Estamos con Gonzalo Rojas, que es jefe de unidad judicial de CERNAC en la región metropolitana. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Elena. Buenos días. Buenos días, Diego. Y también Cristian Rodríguez, que es Seremi de Economía, Fomento, Turismo de la región metropolitana. ¿Cómo estás, Seremi? ¿Cómo está, Elena? Buenos días. Diego también. Una entrevista doble esta vez. Sí, me encanta esto de la entrevista doble, pero primero le quería preguntar, Cristian, por el aporte que hace el Estado para poder ir subiendo progresivamente el sueldo mínimo. Ayer estaba viendo precisamente una entrevista al ministro de Economía, Nicolás Grau, que estaba hablando precisamente que ya se puede optar, si uno tiene una pyme, a este subsidio que existe. ¿Cómo se hace, Seremi? Efectivamente, Elena, desde el martes pasado, el martes 20, se lanzó la plataforma desde el Servicio de Impuesto Interno, en la cual las pequeñas, medianas y microempresas pueden postular. Más que postular, es solicitar, porque no es una postulación, es una solicitud que hace los empresarios a través de este portal, en la cual incorporan cierta información que lo pide, que lo solicita, que tiene que ver con la planilla de remuneraciones y la nómina de personal que está en un rango de 410.000 pesos a 500.000 pesos, pueden solicitar el subsidio. Perfecto, y eso es como automático, o sea, uno mete los datos y a uno le hace el cálculo automático. Exactamente. Es un derecho que tienen los empleadores, y que va directamente a financiar o a compensar de alguna manera el alza que ha tenido el sueldo mínimo, que subió de 410 a 440.000 pesos en mayo pasado, el 1 de mayo, y ahora en septiembre vamos a 470, y en abril, me parece, marzo de 2024 sube 500.000 pesos, que era el compromiso que está dentro del programa de gobierno. Y para todo ese rango de valores de alza va a haber una forma escalonada, y dependiendo del tamaño de la empresa, un subsidio. Oye, que parte desde el 1 de mayo y termina en el 2025. Eso te iba a preguntar, Cristian, porque y sin ánimo de polemizar, pero obvio que el salario mínimo a 500.000 pesos es bienvenido, especialmente cuando hemos tenido, ¿cierto?, una alza inflacionaria no menor, y viene un poquito también a hacerse cargo de eso. Pero al mismo tiempo, cuando se plantea un subsidio que es tan prolongado, uno se pregunta, decir, bueno, ¿y la economía estaba preparada para un alza de salario mínimo de esta naturaleza, si es que tengo que, valga la redundancia, subsidiarla por tan largo plazo? Bueno, es que de alguna manera también, Diego, tiene que ver también con la pérdida de poder adquisitivo, producto también del proceso económico, de la inflación que ustedes referían anteriormente. Y por lo tanto, de alguna manera, de esa forma se está entregando un subsidio que va directamente al empleador, pero también beneficia a los trabajadores.
Recuerda tú que son alrededor de 200.000 pymes las que pueden hoy día optar, más o menos el potencial que estamos viendo que podrían optar a este subsidio. La mediana y la gran empresa no tiene problemas al pagar los 500 pesos, de hecho ya lo están pagando y por sobre ese valor. Por tanto, la economía en general se focaliza, la pregunta tuya, solamente en este rango de pequeños y medianos empresarios que de alguna manera ese recurso y ese subsidio por otras alternativas y a tener que entregarse de forma igualitaria, de la misma forma, dados los niveles de inflación que hoy día tenemos. Perfecto. Y los sueldos van a empezar a subir, evidentemente, en la medida que la inflación empieza a ceder, que ya lo estamos viendo ya el mes pasado ya, para empezar a notarse este valor que efectivamente crece los sueldos. Bien, vamos a hablar de todo un poquito, Gonzalo, y ahí preguntarte un poquito más sobre este proyecto CERNAC Contigo. Sabemos que, y se ha dicho mucho como en palabras coloquiales, que hoy día el CERNAC, antes teníamos un CERNAC que no tenía dientes, después ya tenía algunos dientes, y ahora parece que con este proyecto de ley tendremos un pequeño tiburón como para poder hacer valer los derechos de los consumidores. ¿De qué estamos hablando? Sí, básicamente, como bien señala, ya en este caso estaríamos hablando de un pequeño tiburón. El CERNAC efectivamente lo que busca este proyecto es dotarlo de las facultades sancionatorias. Okay. Quiere decir que a través de un procedimiento sancionatorio el CERNAC podrá imponer multas a los proveedores que incumplan la ley, así como también otro tipo de medidas, como por ejemplo ordenar el cese de la conducta en caso de que se esté cometiendo una infracción, y también la devolución de los pagos que pueda realizar algún consumidor o alguna consumidora producto de un servicio que no se prestó. Gonzalo, solo como para hacer un paralelo, porque me gustaría como entender hoy día qué facultades tiene CERNAC o cómo lo podemos nosotros apelar, porque yo sé que también hay demandas colectivas, hay una serie de cosas que se van como cruzando, ¿no? Como para poder hacer valer los derechos en este caso de los consumidores. Pero ¿cuáles serían como las principales diferencias si uno analizara el CERNAC de hoy y el CERNAC a lo que podemos llegar, el CERNAC Contigo? Muy bien. Así es. Mira, Elena, como bien tú dices, el CERNAC tiene una batería de facultades que ejerce constantemente: la presentación de demandas colectivas y su posterior tramitación de los juicios, también tiene la facultad de fiscalizadora, tiene la facultad de citar a declarar a representantes legales de proveedores en una etapa de investigación, los procedimientos voluntarios colectivos, que también se incorporaron con la ley 21.081. Y esta facultad lo que viene es a reforzar toda esta batería de atribuciones con que el servicio ya cuenta. Básicamente, la diferencia con el procedimiento actual se relaciona con los procedimientos de interés individual en que los consumidores en la actualidad deben recurrir al juzgado de policía local en caso de que durante la gestión del reclamo este no sea solucionado por la empresa. Okay. Con este nuevo procedimiento sancionatorio, el CERNAC va a ser el organismo que va a ser el encargado de llevar este procedimiento sancionatorio e imponer multas a los proveedores. Ahí, Gonzalo, si uno tuviera que hacerlo muy en simple, yo te digo, oye, mira, en 4 escenas, ¿cómo funcionaría esto? Si tú me quieres, escena 1, eso es como los chistes de... Claro, claro. Escena 1 sería la gestión del reclamo. Ya, entonces uno va como consumidor... como consumidor me veo afectado por algún incumplimiento de la ley, realizo el reclamo a través del CERNAC. Listo, eso. Y escena 1... Este reclamo se avisa a la empresa del reclamo para que conteste y manifieste qué es lo que estime pertinente al respecto. Escena 2. Escena 2. La empresa no soluciona lo pedido por el consumidor en el reclamo. Ya. Escena 3. Ese reclamo ya pasa al procedimiento sancionatorio, que es un procedimiento administrativo que cuenta con todas las garantías del debido proceso. Pero ahí es donde empieza a intervenir el CERNAC. En la escena 3. En la escena, el CERNAC empieza desde la escena, pero la empresa no responde, ahí entra el CERNAC en protagónico, digamos. La idea es que esto se pueda solucionar en la gestión del reclamo y que no llegue todo al procedimiento sancionatorio. Ok, pero en la escena 3 entra el proceso sancionatorio, ¿cierto? Así es, ahí comienza este proceso que se lleva a cabo por un instructor, un procedimiento...
Uy. Nos quedamos en la escena 3, murió. Parece que perdimos. Ahí sí. Y posterior sanción en caso de que exista un incumplimiento a la ley del consumidor. Perfecto. O alguna otra medida como las que mencioné hace unos minutos. Perfecto. Oye, y estábamos complementando, Cristian, Seremi, ¿por qué la importancia y el valor de que efectivamente existan estos instrumentos o estas nuevas atribuciones al CERNAC? Buena pregunta, Elena. Bueno, aquí hay 2 proyectos de ley, la verdad, porque uno es el que le entrega atribuciones, que se llama CERNAC Contigo, nuevas atribuciones al servicio, que es lo que está refiriendo recién Gonzalo, que tiene que ver con facultades propiamente tal. Pero también el presidente, el 1 de junio pasado, también anunció otro proyecto de ley que modifica la ley del consumidor. La anterior modifica la ley orgánica, de alguna manera, CERNAC, a entregarle nuevas atribuciones. Ya. Pero también hay nuevas medidas que se incorporan a la ley del consumidor y que se llaman consumidores más protegidos. Entonces hay una serie de situaciones que estamos viviendo, que nosotros, cada uno de ustedes, nosotros padecemos de alguna manera, porque hoy día somos también ciudadanos, pero también somos consumidores. Y la verdad que no todas las empresas en las cuales tenemos relaciones comerciales tienen un estándar ético para poder de alguna manera tener mesas de ayuda, mesas de alguna manera de reclamo, gestión de reclamo, o también desde el punto de vista de la calidad del servicio que están entregando. Y es así la cantidad de estadísticas que tenemos, que Gonzalo hoy nos puede ilustrar. Las estadísticas son tremendas. La verdad, las cosas que hoy día el consumidor, dadas las atribuciones que tiene hoy día el CERNAC, queda bastante desamparado, dado que no tiene estas atribuciones. Y si tú quieres seguir de alguna manera, y si la persona o el proveedor mantiene su posición, diciendo que de alguna manera la razón la tiene en la empresa, lo único que te queda a ti es ir a los tribunales, pagar tu abogado, claro, y ir a en gastos finalmente. Exactamente, tiene un costo tremendo que muchas veces supera el costo del bien adquirido. Totalmente. Y ahí entonces, yo escuchaba en su momento, y se lo pregunto a quien me quiera responder, escuchaba en su momento que, por ejemplo, se va a tratar de aplicar esto de que, así como es tan fácil contratar un servicio, deba ser tan fácil la salida de ese servicio, por ejemplo. Efectivamente, Elena. Estabas pensando en los proveedores de las medidas que mejoran la ley del consumidor. Ajá. Las cobranzas abusivas, el tema me salgo al tiro, que se denomina, que es lo que tú te vas a referir, para decir tan fácil como ingresé, tan fácil me puedo salir, ¿te fijas? Hay una serie de situaciones. Y lo otro también importante, Elena y Diego, tiene que ver también con que cada vez hacemos más comercio electrónico, sí, y muchas veces ocupamos las plataformas de comercio electrónico, y las plataformas de comercio electrónico son meros intermediarios o meras vitrinas electrónicas, en la cual no se hace responsable de lo que ahí se publica. De repente puede haber fraude, de repente puede haber... Son el canal de venta, pero no son... Canal de venta, entonces ahora sí se hace responsable la persona que también publicita, y que lo que publicita más allá que sea él el proveedor de ese bien. Eso también viene dentro de lo que es la ley que modifica la ley del consumidor. Ya, pero si tuviéramos que bajarlo muy al ciudadano a pie y alguien dijera, ya, pero ¿cuál es la joyita, para ponerlo muy en simple, que trae esta nueva ley? ¿Sí? Mira, usted antes no podía y ahora sí puede. O antes, ¿qué sería eso que ustedes singularizarían? Que dicen, mira, ahora se le incorporó esto, para dejarlo muy claro. Diego, yo creo que Gonzalo coincidirá conmigo que básicamente son las nuevas atribuciones fiscalizadoras que tiene el servicio, evidentemente. Que eso pone un incentivo a la empresa de que primero vámonos por un acuerdo, y si no hay acuerdo, evidentemente puede haber una sanción. Entonces yo creo que ese es el avance importante que va a tener ahora con este proyecto de ley. No sé, Gonzalo, si vos tienes lo mismo que yo. La verdad es que yo también coincido ahí con el CERMI. Efectivamente, la facultad sancionatoria que se otorga al servicio en el proyecto CERNAC Contigo es la joya en este caso, y tomándome el pase que me dio el CERMI hace un rato atrás respecto a lo estadístico y la importancia de este procedimiento, solamente señalar que del total de problemas de consumo que hay, se entiende que un 53% de las personas que tienen este tipo de necesidades no buscan soluciones en la institucionalidad. Y de ese 53%, el 47% restante, que sí reclama, la estadística muestra que aproximadamente el 43% de los casos no son solucionados. Yeah. Y de ese 43% de casos que no son solucionados, solo un 3% se judicializa. Claro. Entonces,
esto realmente es importante porque al tener que acudir a la justicia, especialmente a los juzgados de policía local, a los consumidores igual se les pone una barrera para judicializar estos casos y muchos quedan sin sanción alguna o sin conocerse por la justicia. De hecho, iba a preguntar para allá, pero me contestaron la pregunta, así que, oye, Elena. No, yo quería preguntarles, como en una lógica un poquito más grande, ¿no? Porque nosotros hablamos en este programa constantemente del rol que tiene la empresa a nivel social y hoy día evidentemente estamos ante una serie de exigencias que no solamente pasa por los consumidores, también por los propios trabajadores, por los proveedores de las empresas. Hay una serie de requerimientos también respecto a el impacto medioambiental, social, ¿no es cierto? Y las empresas hoy día se les exige tener un rol y ahí la transparencia me parece que es uno de los puntos más importantes de inflexión. ¿Les parece que este CERNAC contigo, por ejemplo, o lo mismo que estábamos hablando sobre la ley del consumidor, debiera generar quizás un poco más de transparencia? ¿Nos falta? ¿Cuánto nos falta? Y me gustaría preguntarle a ambos su visión. Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, Elena, porque se ha avanzado bastante. Y sobre todo los grandes conglomerados, las grandes empresas tienen su sistema de transparencia y de relación con el cliente muy robusta, códigos de ética muy importantes y eso se valora importantemente. Pero también se ha incorporado una cantidad de emprendedores y que bienvenido sea, y ahí no necesariamente existen estas normas, estos códigos de ética, normalmente no están asociados, no están agremiados, por tanto también ahí hay que hacer una regulación respecto a eso, ¿ya? Desde el punto de vista de la creciente incorporación del comercio digital, sobre todo, en que no sabemos que muchas veces a quién le estamos comprando, si realmente hay un historial de faltas que haya tenido determinados proveedores. La transparencia siempre, en abundancia, siempre es deseable, por tanto, mientras más podamos avanzar ahí, tanto mejor. Hay estos organismos, la Cámara de Comercio, vuelvo a insistir, ha regulado esto, lo tiene como un código de ética dentro de sus asociados, y por lo tanto eso está de alguna manera bien. Yo creo que hay que incorporar de alguna forma, por ejemplo, en las plataformas en las cuales se están vendiendo, se hace comercio electrónico, exigir ahí una declaración de parte de los proveedores que efectivamente adhieren a ciertos códigos de ética y de buenas prácticas en materia comercial. Ahí hay un ejemplo cómo se puede hacer, efectivamente lo puede promover el CERNAC. Perfecto. ¿Gonzalo? Sí, la verdad es que la transparencia es muy importante. Como decía el Ceremi, a nivel de las grandes empresas, eso se da, hay códigos de ética que se manejan, la Cámara de Comercio, etcétera. La brecha está justamente en las pequeñas y medianas empresas. Y la MIPYME básicamente, en ese ámbito yo creo que están las mayores brechas en este sentido, de ahí la importancia también de aplicar estos códigos o que estas empresas también apliquen ciertas normativas de autorregulación para poder cumplir con estos estándares. Oye, el proyecto... Principalmente ahí está la brecha. El proyecto CERNAC contigo debiera... ¿Qué paso tiene que pasar todavía? Ingresa a tramitación ahora en el segundo semestre ambos proyectos. Ya. Ambas iniciativas ingresarían en el segundo semestre a tramitación en el Parlamento. La Ley de Protección del Consumidor también, las dos. Exactamente, okay. Exactamente. No sabemos si va a ser en la Cámara o a través del Senado. Bueno, es una técnica legislativa que la SECPRES tendrá que definir en su momento, pero el compromiso es que el segundo semestre entren a tramitación. Hay bastante consenso político de la necesidad y por la importancia que tiene el comercio de robustecerlo, de que efectivamente exista una mejor normativa, una adecuación a la normativa más que nada. Y ahí le van a dar más recursos al CERNAC, me imagino, ¿no? O sea, va a tener que tener un órgano fiscalizador que... sea más robusto. Sí, evidentemente ahí va a haber una readecuación orgánica porque evidentemente al tener facultades sancionatorias, evidentemente también hay perfiles de funcionarios que tienen que ser diferentes, claro, y que de alguna manera tienen que haber un staff de fiscalizadores que dentro del estatuto administrativo establece nuevas condiciones para este tipo de funcionarios. Perfecto, le queremos agradecer al jefe de unidad judicial de CERNAC de la región metropolitana, Gonzalo Rojas, y al Ceremi, Cristian Rodríguez, por conversar con nosotros esta mañana. Que les vaya muy bien. Elena, Diego, muchas gracias por la oportunidad.
Igualmente, Elena y Diego, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Estén muy bien. Vamos a estar atentos entonces cuando entren esos proyectos, porque yo creo que es importante el rol más fiscalizador, tener una entidad en la que uno confíe, ¿no? Absolutamente. Y también toda esta protección respecto Ahora, no sé si la casuística mundial, lo digo muy en serio, avala que a mayor sanción, mejor comportamiento. Es como hay una tesis ahí debajo. Yo creo que la transparencia ahí es importante. Entonces, pero me parece correcto que exista o que se trate de corregir la asimetría que puede haber, ¿cierto? Entre consumidores y empresas cuando ocurren servicios que nos traen los estándares o abusos, etcétera. Oye, en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Bueno, y también está Lab Marketplace, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar, eficientar tus ventas globales, exportar y vender en marketplaces. Nunca fue tan fáciles. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Vamos a tener nuestra Dolce Vita en el segundo bloque de nuestro programa. Vuelve. La Antonia Moro volvió en gloria y majestad, bajó el cerro. Vamos a preguntarle si estaba inundada. Vamos a hablar.